Me llamo Mark. Tengo 31 años. Soy desarrollador de software de profesión. Al parecer, el niño invisible de mi familia. O, como me han llamado, no tan en broma, desde mi adolescencia, el plan B. Solía pensar que solo estaban jugando, que el favoritismo que noté de pequeño era inofensivo. Mi hermano menor, Jason, siempre era el centro de atención. Capitán del equipo de fútbol, ruidoso, encantador, el tipo de hombre que podía mentir descaradamente y aún así recibir una ovación de pie. Yo era más callado, prefería los libros a las fiestas y, de alguna manera, eso se traducía en ser menos memorable a ojos de mi madre. Mi papá se fue cuando tenía 11 años, así que solo quedamos mamá y nosotros. Y quizás ahí fue cuando empezó de verdad, el desequilibrio, la extraña dinámica. Jason se portó mal, y yo asumí el mando. Ayudaba en casa, me iba bien en la escuela, conseguí un trabajo de medio tiempo a los 16 para ayudar con la compra. Pero en cada álbum de fotos, cada publicación de Facebook, cada brindis navideño, siempre era Jason esto, Jason aquello. Si alguna vez dije algo, fue, deja de estar celoso o ya sabes cómo es tu hermano. Esa frase, juro que si tuviera $1 por cada vez que escucho, ya sabes cómo es tu hermano, ya me habría jubilado. Para cuando cumplí 25, ya me había mudado, me había graduado de la universidad sin deudas gracias a becas y 2 trabajos a tiempo parcial, y había conseguido mi primer puesto de verdad en el mundo tecnológico. Jason, por su parte, había abandonado la universidad, había chocado 2 coches que no eran suyos y estaba entre proyectos, que en la familia significa no hacer absolutamente nada. Y aún así, de alguna manera, cuando volvíamos a casa para Acción de Gracias o Navidad, Jason era quien recibía el cartel de bienvenida. Yo era quien recogía la compra, cocinaba la mitad de la comida y, aún así, terminaba durmiendo en el sofá mientras Jason ocupaba la habitación de invitados. No dije nada. Me dije a mí misma que así eran las familias, que quizá Jason necesitaba más atención, que quizá yo no necesitaba la validación de gente que claramente no sabía qué hacer con alguien como yo. Pero me fue desgastando silenciosamente, como una erosión, 1000 pequeños momentos que minan tu autoestima. Ni siquiera te das cuenta de que estás enfadada hasta que un día te encuentras temblando. El año pasado fue la primera vez que no fui a casa por Navidad. Les dije que tenía una fecha límite y que no podría ir. La verdad es que no pude soportar otra ronda de fingir que no me había dado cuenta cuando mi madre le dio a Jason un cheque de $5,000 para ayudarlo a ponerse de pie y me dio un par de calcetines, literalmente calcetines. Se rió y dijo, siempre pierdes los tuyos, ¿verdad? Jason me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa. No te enfades, hermano. Soy el favorito, ¿recuerdas? Me fui antes del postre. Me dije a mí misma que ya no esperaba nada de ellos. Pero, al parecer, una pequeña parte de mí no lo esperaba. Una pequeña parte de mí aún creía que tal vez algún día me verían, que me verían de verdad. Spoiler, no lo hicieron. Se acercaba mi 31º cumpleaños y, por primera vez en años, planeé una cena. Reservé un salón privado en un buen restaurante italiano de la ciudad, nada de lujo, pero definitivamente no barato. Envié las invitaciones con un mes de anticipación. Solo mi familia más cercana, mamá, Jason, nuestra tía Liz y mi prima Emily. 5 personas. Pequeño. Sencillo. Hice las reservas. Pagué el depósito por adelantado e incluso encargué un pastel personalizado con mi nombre. Pensé que, como mínimo, podría darme un cumpleaños donde no me consideraran una ocurrencia tardía. Llegó la noche. Llegué temprano, me puse una camisa nueva e incluso me corté el pelo. Normalmente no me preocupo mucho por mí misma, pero esto se sentía diferente. Como si tal vez, solo tal vez, algo hubiera cambiado. Tal vez aparecieran y estuvieran presentes. Tal vez recordaran que era mi día. Todos llegaron tarde, claro, pero lo dejé pasar. Jason entró primero, tan llamativo como siempre, con una chaqueta de diseñador que estoy casi segura de que mamá me había pagado. Me dio una palmadita en la espalda y dijo, «Feliz cumpleaños, hermano». «¿31? ¿Eh? Ya casi eres de mediana edad». Se rió de su propio chiste y se sentó en la cabecera de la mesa, mi asiento. No dije nada. Solo tomé la que estaba a su lado.
Mamá entró justo detrás de él, toda una sonrisa, agarrando una bolsa de regalo que parecía improvisada en el último minuto de la farmacia de la calle. Me besó la mejilla distraídamente y luego se giró hacia Jason. Cariño, vi ese vídeo que publicaste. ¡Qué gracioso! Empezaron a hablar de un TikTok que hiciste donde te hacías pasar por un emprendedor que se queda en casa, sea lo que sea que eso signifique. La tía Liz y Emily nos siguieron, ambas con un aire desinteresado, pero lo suficientemente educadas como para sonreír y decir feliz cumpleaños. Pedimos aperitivos. Yo pisé la bruschetta mientras Jason explicaba en voz alta por qué se tomaba un descanso del mercado laboral tradicional para centrarse en generar ingresos pasivos. Traducción: seguía viviendo del dinero de mamá. Mamá sonreía radiante todo el tiempo, como si estuviera anunciando que acababa de ganar el premio Nobel. Entonces llegó el momento. El camarero trajo el pastel, de chocolate y avellanas, mi favorito, y todos hicieron la típica ronda incómoda de feliz cumpleaños. Estaba a punto de soplar la vela cuando mamá levantó su copa de vino y pronunció las palabras que congelaron a toda la sala, al hijo que realmente importa. El aire se quedó quieto. Ni siquiera parpadeé. Jason sonrió con suficiencia. Liz se rió, no como si fuera gracioso, sino más bien como si no supiera qué más hacer. Emily parecía incómoda y murmuró algo en su vaso. Me quedé mirando a mamá. Chocó sus copas con Jason, quien sonrió como si acabara de ganar algo. Para Jason, ella dijo otra vez, siempre persiguiendo sus sueños. Mis manos no temblaron. Mi sonrisa no flaqueó. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el sobre. Era blanco, sin nada escrito en el exterior. Lo deslicé por la mesa hacia mi madre, quien pareció confundida por un segundo, pero lo cogió de todos modos. Lo abrió mientras Jason observaba con cierta diversión. Tardó 5 segundos. Recorrió el periódico con la mirada, y luego su rostro se desplomó como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo. Su copa de vino se inclinó, golpeó la mesa y se hizo añicos. El rojo empapó el mantel. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. El papel en ese sobre no era espectacular. Ni siquiera era largo, solo una página. Pero cada palabra tenía peso. Peso legal. Verán, lo que mamá y Jason no sabían, lo que nadie en esa mesa sabía, era que 6 meses antes había comprado la casa. Su casa. La que mamá había habitado desde que la heredó de sus padres. La que Jason todavía llamaba hogar cada vez que pasaba a saquear la nevera, dormir unas semanas y dejar ropa lavada por todas partes como si aún tuviera 17 años. La casa familiar había entrado en ejecución hipotecaria. Silenciosamente. Resulta que, cuando pasas la mayor parte del tiempo consentiendo a tu hijo favorito y firmando cheques que no puedes cobrar, el banco se da cuenta. Mamá nunca se lo contó a nadie. Claro que no. Ni a Jason, ni a Liz, ni siquiera a mí. Pero me enteré por casualidad. Estaba visitando mi antigua preparatoria y me reuní con un exprofesor que ahora dirigía un programa de programación. Comentó lo triste que era que la casa en Maple Drive estuviera siendo embargada. Dijo que era una pena lo que les pasó a los Michei. Los Michei. Mi familia. Podría haberle preguntado a mamá. Podría haberlo mencionado. Pero no lo hice. Fui directo al banco, hice algunas llamadas y arreglé la compra al contado. Mi trabajo en tecnología había ido bien, 2 ascensos, un gran aumento y un proyecto paralelo que fue adquirido. Tenía el dinero, y así, sin más, la casa era mía. Pagué los gravámenes, renové el techo, actualicé la plomería, todo mientras ella seguía viviendo allí, sin tener ni idea. No fue difícil. Se había acostumbrado a depender de mí discretamente. Me pedía que pagara la factura de los servicios, que pagara el seguro vencido de Jason, que la ayudara con reparaciones ocasionales. Así que, cuando empecé a enviar pagos a través de una sociedad de responsabilidad limitada falsa que había creado, no lo cuestionó. ¿Y ese sobre? Era la transferencia de propiedad. La escritura de propiedad, firmada, notariada y sellada, con una cláusula final resaltada en negrita. El inquilino tiene 60 días para desalojar el inmueble. El silencio en la mesa era sofocante. Jason finalmente se inclinó, intentando leer el periódico al revés. ¿Qué es eso?, preguntó, todavía sonriendo como si fuera una broma. —¿Es una broma?
Mamá me miró con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta, pero sin pronunciar palabra. No es broma, dije con calma, quitándome un poco de vino de la manga. Soy el dueño de la casa. Lo soy desde hace 6 meses. Vives allí a mi nombre. Liz jadeó. Emily parpadeó rápidamente. Jason rió con una risa rápida y torpe que murió en su garganta. Pero esa es nuestra casa, graznó finalmente mamá. Esa es mi casa. Le respondí, hasta que lo dejaste ir. Lo guardé discretamente, con respeto, y te dejé quedarte sin pagar alquiler durante medio año mientras brindabas por el hijo que de verdad importa. Jason golpeó su mano sobre la mesa. No puedes hacer esto. Incliné la cabeza. Jason, nunca has pagado alquiler. Llevas años sin trabajo. Has vivido del dinero de mamá, y cuando se acabó, del mío. Andas por ahí como si fueras la segunda venida de Elon Musk porque hiciste un TikTok con 20.000 visualizaciones. Mientras tanto, yo he estado pagando todo, desde tu seguro médico hasta la gasolina del coche de mamá. Él abrió la boca, pero lo corté. ¿Quieres hablar de quién importa? Dije, mirando fijamente a mi madre, no se trata de dinero. Se trata de respeto. No tienes que caerte bien. Ni siquiera tienes que celebrarme. Pero lo que ya no puedes hacer es tratarme como el cajero automático y la decepción familiar al mismo tiempo. La sala estaba en completo silencio. Incluso el camarero, que había vuelto para revisar los cristales rotos, se quedó paralizado a mitad de camino antes de volver a salir en silencio. Me volví hacia Emily, que parecía querer desaparecer en la silla. Siempre has sido amable conmigo, dije suavemente. Y luego, Liz, nunca tuviste favoritos. Te lo agradezco. Entonces volví a mirar a mamá. Estaba temblando, sosteniendo el papel como si fuera una bomba. Tienes 60 días, repetí suavemente. Úsalos sabiamente. Jason se levantó, como si fuera a gritar, pero yo también me puse de pie, tranquilamente, con el abrigo ya colgado del brazo. Y para que no hubiera confusión, añadí, mirándolo fijamente a los ojos, esto no es venganza. Es claridad, de la que todos ustedes se negaron a darme, así que la encontré yo mismo. Salí de la habitación entre el ruido de sillas y susurros. No miré atrás. En el estacionamiento, me quedé sentado en mi auto un buen rato, sin llorar ni sonreír, solo respirando. Por primera vez en años, me sentí ligero. No porque los hubiera lastimado, ese nunca había sido el objetivo, sino porque finalmente había dicho lo que tenía que decir. Finalmente había actuado, no por ira, sino por amor propio. Claro, eso fue solo el principio. 2 días después, Jason apareció en mi apartamento. No para disculparse. No, venía con un plan, uno que pondría a prueba todo lo que acababa de hacer y me mostraría exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar para aferrarse a su fantasía. Tocó el timbre 5 veces seguidas como un adolescente creído que todavía creía que podía llamar la atención siendo insoportable. Al principio no respondí. Me quedé ahí parado junto a la puerta, escuchando. Entonces vi por la mirilla Jason paseando frente a mi edificio con el teléfono en una mano y lo que parecía un café en la otra, murmurando para sí mismo. Suspiré. Abrí la puerta antes de que pudiera volver a llamar. Se giró hacia mí con esa sonrisa petulante y arrogante que antes me hacía dudar de mí misma. «Ya no. Hermano», dijo, alargándolo como si fuera una ofrenda de paz. «Debes estar bromeando con ese papeleo. ¿60 días? ¿En serio? Pensé que solo estabas dando en el clavo». Salí y cerré la puerta detrás de mí. No era un punto. Es un límite. Algo que nunca has aprendido a respetar. Se rió. De verdad se rió. Anda, tío. Esta es la casa de mamá. ¿La vas a echar por qué? ¿Por un brindis pasivo-agresivo en tu cumpleaños? Me crucé de brazos. ¿De verdad crees que se trata de eso? Se encogió de hombros y bebió un sorbo de café. Mira, lo entiendo. Siempre has sido rencoroso. Tú eres el responsable, yo soy el favorito, lo que sea. Pero al fin y al cabo, es familia, amigo. No se echa a la madre sin más. La familia no trata a nadie como a una tienda de conveniencia. Le respondí, brindo por ti en mi cumpleaños. ¿Te das cuenta de lo retorcido que es? He estado pagando sus facturas, las tuyas, limpiando los desastres que dejáis sin pedir nada. Y ni una sola vez,
ninguno de los dos lo ha reconocido. Él sonrió de nuevo. Entonces esto es venganza. No, dije en voz baja. Este soy yo finalmente eligiéndome a mí mismo. La sonrisa de Jason vaciló, apenas un instante. Luego se inclinó y bajó el tono. Está enloqueciendo, tío. Como en pánico. Llora, llama al tío Ray, incluso habla de demandarte. Ella no ganará, lo dije rotundamente. El papeleo es hermético. Él frunció el ceño. ¿De verdad crees que eres mejor que nosotros ahora que tú? Tu trabajo elegante, tu pequeño apartamento, tu cuenta de ahorros, ¿crees que el dinero te da la razón? No, respondí, retrocediendo hacia la puerta, pero seguro que ayuda a pagar las cuentas que ustedes dos siguen ignorando. Fue entonces cuando su fachada se quebró. Alzó un poco la voz, afilándose el tono. Si sigues adelante con esto, no esperes formar parte de esta familia. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Te aseguraste de que nunca lo fuera? Y dicho esto, volví adentro. Sin portazos, sin salida dramática, solo silencio. Durante la semana siguiente, la situación empeoró. Primero, empezó con los mensajes de mi madre, párrafos largos y cargados de culpa que parecían monólogos de una telenovela barata. ¿Cómo pudiste humillarme así delante de todos? Te cargué durante 9 meses. ¿Y así me lo pagas? Nunca pensé que te volverías tan fría. No mencionó el brindis. No mencionó las facturas que yo había pagado, ni el hecho de que había dejado que Jason se aprovechara de ella durante la última década. Puro victimismo. No respondí. Luego vinieron los monos voladores. Liz me envió un mensaje diciendo que estaba decepcionada con mi forma de manejar la situación. Mi prima Emily dejó de seguirme en Instagram. Jason me dejó un mensaje de voz, llamándome vengativa y amargada. Todos parecieron olvidar que había pasado años impidiendo que la familia se derrumbara, mientras elogiaban a Jason por aprender a conectar un router. Pero la gota que colmó el vaso no fueron los mensajes ni la ley del hielo. Fue la llamada que recibí del banco. Al parecer, alguien había intentado solicitar la congelación de la propiedad, alegando confusión con el patrimonio familiar. Cuando presioné a la banquera, me dijo que alguien que decía ser el heredero legal había insistido en que había una disputa sobre la propiedad y que la venta no era legítima. Jason. Tenía que ser él. Colgué furiosa, no sorprendida, solo furiosa. Les había dado 6 meses de libertad. Había ocultado mi nombre. Podría haber vendido la casa enseguida, haberla revendido para obtener ganancias o haberme mudado yo misma. Pero les di tiempo, paciencia, silencio, y así fue como me lo pagaron, con mentiras, con manipulación, con intentos de robarme algo que legalmente me pertenecía. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. Pensaron que era por un brindis. Pensaron que era una venganza insignificante del hijo olvidado. Lo que no entendían, y nunca se molestaron en entender, era que no se trataba solo de una casa. Era casi cada Navidad que pasaba viendo a Jason abrir los regalos más grandes, mientras yo conseguía una sudadera de liquidación en Walmart. Era casi cada vez que arreglaba algo discretamente, una tubería que goteaba, una factura vencida, y recibía a cambio un, bueno, para eso están los hijos. Se trataba de ser buena, de ser confiable, de ser quien mantenía el rumbo, mientras Jason era libre de estrellarse y quemarse. Y ahora que había tomado el control, querían quemarme por ello. Pero ya no estaba jugando a la defensiva. No respondí a la llamada del banco de inmediato. Me tomé un día entero, para pensar. Lo pasé caminando por la ciudad con el teléfono en silencio, observando a desconocidos con tazas de café, mochilas y sonrisas fáciles. Me recordó lo pequeña que era la burbuja en la que crecí. Esa casa, esa familia, esa jerarquía donde Jason era el niño mimado y yo el personaje secundario, no era el mundo. Era una mala costumbre que nunca había abandonado. Pero ahora tenía la oportunidad de reescribir el final. Al llegar a casa, llamé a mi abogada, no a una abogada de familia, sino a mi abogada. Se llama Claire, inteligente, eficiente y nada tolerante con juegos. La había contratado para asegurarme de que la compra de la casa fuera impecable. Ahora necesitaba que se lo dejara claro a todos. Necesito que le envíen un cese y desista formal a mi hermano, dije por teléfono. Y quiero que redactes una orden de desalojo, no solo para mi madre, sino también para él.
No está en el contrato de arrendamiento ni en ningún otro lugar. Es un ocupa en este momento. Claire ni siquiera se inmutó. Considéralo hecho. Tendré las cartas listas para el mediodía. Además, añadí, pongamos la casa a la venta. La quiero listada antes de fin de mes. Hubo un breve silencio. ¿Estás seguro?, preguntó. Es un paso importante. Nunca he estado más seguro. La semana siguiente fue un caos absoluto, pero controlado, de esos que yo mismo orquestaba a distancia. La orden de cese y desistimiento llegó primero, dirigida a Jason. Claire la dejó totalmente hermética. Mencionaba su intento de interferir con el banco, citaba un posible fraude y le advertía de posibles acciones legales si volvía a llamar al agente de préstamos. Envió copia al banco. Intentó llamarme 2 veces. No contesté. Luego llegó la notificación formal de desalojo. Esta afectó mucho a mamá. Me llamó sollozando, el tipo de llanto performativo que me gustaba cuando tenía 10 años y pensaba que primero significaba algo. No contesté. Dejó mensajes de voz, algunos con lástima, otros con enojo, otros alternando entre ambos a la vez. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿vas a vender la casa que construyeron tus abuelos? ¿Vas a echar a tu propia madre a la calle? No respondí a ninguno. En cambio, le reenvié uno a Claire, quien lo archivó por si intentaba algo legalmente. Me advirtió que mamá podría intentar ganar tiempo o alegar dificultades económicas. No te preocupes, le dije, se va a demorar. Es lo único que sabe hacer. Mientras tanto, Jason publicó sobre mí en redes sociales. Sin nombres, por supuesto, solo indirectas vagas como, no hay nada como conseguir.